Este video que están viendo en pantalla es un avistamiento real de los Ningen. Una vez más, estamos con ustedes para traerles información acerca de los mitos y leyendas que rodean al continente helado de la Antártida. Decimos mitos y leyendas porque hasta el momento no han sido comprobados por la ciencia oficial, pero eso no quita que un gran número de personas dentro y fuera del enorme universo de Internet crean y no duden en defender que estos hechos son reales. Después de ver el interés que generó nuestro informe sobre los Opium Birds, hemos decidido continuar con esta serie que nos acerca un poco más a los misterios que oculta la región más inaccesible e inexplorada de nuestro planeta. Antes de entrar de lleno en el tema, quisiéramos hacer una pequeña aclaración sobre el nombre de estas criaturas, ya que proviene del japonés. Sería muy fácil traducir el nombre de Ningen o Ningen simplemente como humano, pero en japonés, la palabra Ningen no se refiere exclusivamente a un ser humano como ustedes o como nosotros. La palabra Ningen va un poco más allá de la connotación que tiene en nuestra propia lengua. Se refiere no solamente a una persona física, sino a la condición de humanidad misma. Esto significa, en otras palabras, que lo físico no es lo que define al humano, sino su condición espiritual o integral. Los Ningen, entonces, son considerados criaturas pensantes, sintientes y que están en muchos aspectos, al menos en los más importantes, a la par de nosotros, los seres humanos. Un detalle al comenzar con esta historia es que curiosamente no hay una gran cantidad de información acerca de ellos. Es verdad que hace unos años atrás, cuando se popularizó la historia de estas inexplicables criaturas del desierto helado, había mucha más información que hoy en día. Por algún motivo, esta información parece haber desaparecido, haber sido borrada por completo o al menos en una gran parte. Y no se trata de caer en teorías conspirativas, sino de señalar algo que cualquiera de ustedes que haya conocido esta historia en su momento y de primera mano pueda comprobar sin mucho esfuerzo. La historia de los Ningen comenzó en 2007. El punto de partida fue en un sitio web japonés, un foro en línea similar al popular 4chan. En una publicación se da a conocer la historia de los miembros de un buque que se encontraba frente a la costa antártica. Estos hombres estaban investigando las ballenas, cuando llegaron a ver a un lado del barco como una gran forma de color blanco emergía de las aguas. En ese momento, los científicos pensaron que se hallaban frente a una especie de submarino, pero la velocidad con que se sumergió nuevamente y los movimientos indudablemente orgánicos de la gran silueta pusieron en evidencia que se trataba de una criatura viviente. Solo que esta criatura tenía un tamaño que sobrepasaba el de cualquier criatura marina conocida. Este relato puede quedar como uno más entre los millones que suelen publicar los internautas para ejercitar su ingenio y entretener a la comunidad, pero las cosas cambiarían cuando una imagen en Google Earth capturó lo que parecía ser una gigantesca figura pálida y humanoide bajo la superficie de las aguas, muy cerca del océano austral. Hubo quienes dijeron que la imagen no había hecho más que captar un iceberg con una forma curiosa, pero quienes recordaban la publicación del foro japonés no tardaron en reaccionar y relacionar ambas cosas. Fue muy poco tiempo después cuando comenzó a circular la versión de que el buque de investigación había logrado fotografiar a la criatura. Y no solo eso, sino que comenzó a murmurarse que varios buques pesqueros también habían tenido encuentros con estos seres enormes de color blanco, pero que debido a la presión del gobierno las fotografías y los videos habían sido confiscados y se había dado orden a los testigos de que bajo ningún punto de vista comentaran lo que había sucedido. Según la mayoría de los relatos, estas criaturas tienen hábitos nocturnos y prefieren las corrientes frías del océano. Al igual que las ballenas, necesitan salir a la superficie para respirar y cuando lo hacen liberan grandes cantidades de agua y espuma. Es en esas ocasiones cuando los marineros y los capitanes de los barcos siempre los avistan. En algunas ocasiones se las puede ver en parejas e incluso en grandes grupos, aunque con más frecuencia se encuentran solos. Las hembras y los machos no tienen rasgos significativos para identificarlos. Es al momento imposible distinguir el sexo de estos animales, si es que existe esta separación. Las veces que fue avistado el Ningen,
Simplemente nadaba alrededor de los barcos manteniendo una distancia de al menos 10 o 15 metros. Los barcos, con intenciones de seguir al animal, encontraron que podía moverse rápidamente y desaparecer en cuestiones de segundos, hundiéndose en las profundidades. Algunos teóricos especulan que el ningen habita aguas profundas y rara vez tiene que subir a la superficie. También se especula que vivirían bajo los casquetes polares donde encuentran nidos y depósitos de aire. El deshielo acelerado de estas capas de hielo podrían obligar al ningen a trasladarse lejos de su hábitat natural, lo que ha permitido avistarlos más frecuentemente. Pero no hay una sola clase de ningen. Los que vio el buque de investigación y los pesqueros eran enormes e indudablemente acuáticos, aunque existe otra versión de los ningens, pero no está muy claro de dónde proviene. Según esta descripción, hay una subespecie mucho más pequeña, aproximadamente del tamaño de un hombre y que no posee brazos, sino una mezcla de cabeza y torso, sostenida por dos piernas muy similares a las nuestras. También son de un color blanco luminoso y se mueven a pie sobre los hielos de las regiones más remotas de la Antártida. El rostro de los ningen posee ojos y boca, pero ningún otro rasgo. Algo que los asemeja mucho a las ballenas beluga, y de hecho esto ha sido uno de los principales argumentos de quienes aseguran que todo se trata de un engaño. Más adelante les voy a mostrar una comparativa para que se den cuenta de que no tiene nada que ver con estas criaturas. Simplemente habrían confundido una ballena beluga con una criatura de características humanas. En 2010, una empresa japonesa dedicada a la investigación química publicó un video en la plataforma de YouTube. En este video, que estaba destinado a ilustrar la vida marina, puede verse, cerca del final, cómo una gran criatura de ojos pequeños y una boca grande y ancha reposa en el fondo del océano. Esto fue tomado como una prueba indiscutible de la existencia de los ningen, pero también han argumentado que se trata de una especie de anguila. El tamaño de los ningen puede llegar hasta más de 30 metros de largo y se describe con un brillo muy tenue y muy extraño alrededor de todo su cuerpo, como si se tratase de alguna luminiscencia natural, algo muy parecido a lo que muestran otras especies de los abismos. No hay, al menos ahora, registro de que los ningen hayan interactuado en algún momento con los humanos. Al parecer, se dedican simplemente a observar y sienten una gran curiosidad por los barcos. Aún así, el hecho de que los japoneses hayan decidido bautizarlos con una palabra que tiene alcances tan amplios parecería indicar que saben sobre ellos mucho más de lo que nosotros sabemos. Como les decíamos al principio, no es mucha la información que pueda encontrarse en la red acerca de los ningen. Si alguno de ustedes ha logrado conservar parte de los informes que se dieron a conocer acerca de este fenómeno antes de la censura, sería muy interesante para todos que nos hicieran saber o los compartieran en los comentarios. También pueden ver el video que está en pantalla para nutrirse con estas historias, como es el caso de los Opium Birds. Nos vemos en el camino.